Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido una vez más a esta pequeña conferencia, esta pequeña charla sobre lo que te ofrece el campus IMESAT Unime Cancún. El día de hoy te vengo a platicar sobre la importancia que tiene estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación con terminal en Psicología Infantil. Me presento, mi nombre es Antonio Nicolás Muñoz, soy docente del área de Humanidades, principalmente en el área de Educación. Tengo una maestría en Educación y es por esto que hoy te vengo a mencionar desde mi perspectiva y desde mi experiencia docente cuáles son las ventajas que tienes al estudiar esta licenciatura. Si bien dentro de mi experiencia docente he tenido la oportunidad de trabajar con alumnados y con niños desde primaria, secundaria, bachillerato y hoy en día en universidad, no solamente nos vamos a enfocar o no solamente esta licenciatura te enfoca a trabajar en un aula, sino que también puedes trabajar como parte del diseño curricular, también te puedes enfocar como parte de la capacitación al docente o de capacitación en alguna empresa enfocada a recursos humanos, entre otras partes. Una de las ventajas que tiene estudiar esta licenciatura es que te ofrece una terminal con psicología infantil. ¿A qué me refiero con esto? Que durante toda tu licenciatura vas a estar acompañado desde dos vertientes: la parte educativa, la parte de la conducta del individuo, la parte de la conducta del niño, estrategias para mejorar la enseñanza, aprendizaje, y del lado de la psicología, entender, comprender y plantear estrategias de visualización del aspecto de la conducta del individuo. Dentro de esta parte tienes que entender o tienes que comprender que el perfil y las competencias que tú vas a ir descubriendo en el transcurso de la licenciatura va a ser acompañada por un colectivo docente, el cual se va a encargar de que favorezcan todas esas capacidades, de que se favorezcan todas esas competencias. Recuerda que al estar dentro del campus IMESAT Cancún estás descubriendo una nueva familia, y qué es más adecuado y qué es más factible que esa familia te acompañe durante todo el proceso de tu carrera. Como te comento, dentro del estudio de la licenciatura, tú vas a poder conocer lo primero que es el saber, los conocimientos informativos, desde la parte teórica, la parte práctica, la planificación educativa, el diseño curricular, las estrategias y técnicas de enseñanza, la evaluación educativa desde el ámbito empresarial y al igual desde el ámbito educativo, valga la redundancia. Dentro de esta parte vas a encontrar y vas a conocer las dificultades y deficiencias cognitivas, psicomotrices y socioafectivas que puede tener o que tiene el individuo en el transcurso de su vida educativa. La teoría general de la educación, desde la parte lúdica, desde la parte didáctica hasta la parte teórica enfocada a las leyes y a la legislación. Dentro de esta parte igual vas a tener en cuenta la parte de los conocimientos procedimentales, es decir, el saber hacer del individuo. No solamente te vas a poner a leer, no solamente vas a descubrir teoría, sino que igual vas a hacer práctica, vas a encontrarte con la didáctica, la aplicación de test psicopedagógicos, la elaboración de materiales educativos orientados al asesoramiento pedagógico, orientados al asesoramiento psicológico, que no solamente te sientes a leer y a leer, sino que es un acompañamiento tanto teórico como práctico lo que vas a ir descubriendo. Los conocimientos axiológicos, el saber ser, vas a tener la sensibilidad ante los problemas humanos, los problemas individuales, familiares y sociales, desde el punto de por qué el individuo se comporta de esa manera. Recuerda que nosotros como individuos vamos creciendo, vamos cambiando, por lo tanto nuestra conducta va a ir diferenciándose dependiendo del contexto donde yo me encuentre. Eso es lo que vas a poder descubrir en esta licenciatura: la responsabilidad social y el compromiso con las necesidades educativas nacionales, sociales y del país, así como del municipio donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque no solamente nos vamos a adentrar en la terminología general de educación, sino que vamos a estar analizando cada uno de los puntos que abarca la Ley General de Educación, la ley enfocada al municipio, etcétera. Toda esta parte de la práctica de las relaciones humanas, así como el perfil profesional que tú debes de desarrollar y cuáles son las funciones principales que como licenciado en educación con terminal en psicología infantil te ofrece la universidad. Las funciones principales o donde tú puedes desarrollar todas esas habilidades, como te comento, puede ser en el ejercicio de la docencia, en el área especial, en el sistema educativo en el que tú consideres. ¿Por qué? Porque como licenciado en Ciencias de la Educación con terminal en Psicología Infantil, tienes la facilidad de dar clases desde la parte del preescolar, la parte de la primaria, la parte de la secundaria, siempre y cuando se cumpla con el perfil sociográfico que nos pide directamente la Secretaría o el lugar donde tú quieras entrar
empezar a trabajar. Como te comento, igual puedes desarrollarte dentro del diseño y el desarrollo curricular, el plan y la acción tutorial hacia los alumnos, hacia los padres de familia, realizar evaluaciones constantes, asesoramiento a otros docentes o a otros educadores, atención a educaciones enfocadas a niños con necesidades especiales y la prevención del riesgo que tengan diferentes personas al poder desertar dentro de la escuela. Vas a fungir como un orientador. Recuerda que al hablar de ciencias de la educación no solamente es un maestro, recuerda que somos formadores, somos orientadores. Dentro de la función principal que tú tienes es conocer la educación formal. Como te comento, desde la parte del diagnóstico, la evaluación de necesidades, la planificación, la orientación personal, la orientación escolar, la prevención, la programación e intervención en necesidades educativas para los adolescentes y para los alumnos, elaboración de materiales educativos y cada uno de los puntos en la cual la participación dinámica de la relación que vas a tener con la comunidad educativa va a favorecer sin duda alguna tu intercambio y la relación intrapersonal e interpersonal que tú tengas. Dentro de esta parte, las características principales es favorecer tu proceso de enseñanza, favorecer tu proceso educativo, la orientación educacional, la vocación o la parte de la profesionalización que tú vas a ir descubriendo en esta licenciatura te va a servir de gran manera para las funciones del área asistencial, para las funciones del área empática que nosotros vayamos a relacionarnos con las diferentes personas. Y sobre todo recuerda que el licenciado en Ciencias de la Educación tiene una amplia gama de disciplinas interrelacionadas, es decir, abarcamos una interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque nos vamos a relacionar con cada una de las próximas licenciaturas, nos tenemos que relacionar el cómo va a aprender el abogado, el cómo va a aprender el arquitecto. Esa es la funcionalidad del licenciado en Ciencias de la Educación: crear estrategias, crear formas, crear nuevos métodos y nuevas metodologías para poder favorecer la enseñanza-aprendizaje, no solamente en el ámbito educativo, como te comento, sino desde el ámbito familiar, relacionados con diferentes aspectos de la orientación, enfocadas al camino del marco metodológico que tiene cualquier individuo y cómo se relaciona con cada uno de los aspectos en el cual nosotros estamos generando. Ok, para poder tener este enfoque o para poder tener esta ideología hay que tener un campo o un plan de acción enfocado a esta parte, principalmente la gestión educativa. Tú como licenciado en Ciencias de la Educación vas a tener la gestión educativa. ¿En qué consiste la gestión educativa? En presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones, definir los objetivos de la institución. Si estamos laborando en una institución privada, recuerda que puedes trabajar en una institución privada o pública, las propuestas de acción, las prioridades que se tiene que manejar en tanto al recurso, definir las acciones para extender ventajas a futuro, plantear oportunidades, plantear cuáles son los puntos de amenaza que podemos tener y sobre todo comprometernos al actuar institucional. Definir el tipo de servicio que nosotros queremos ofrecer siempre debe de ser el de calidad. Nosotros, como te comento, puedes ejercer dentro de las instancias educativas de cualquier nivel educativo siempre y cuando cumpla con el perfil el cual se está manifestando. La información complementaria que nosotros debemos de saber es que no solamente vamos a ser gestores del aprendizaje, sino que vamos a ser negociadores de estrategias, vamos a ser interrelacionados de diferentes puntos, trabajadores de forma curricular. Debemos de plantear, organizar, controlar y comunicar los diferentes aspectos en el cual un alumno, una persona puede ejercer o puede aprender. Ok, ya tenemos el primer punto en el cual nosotros podemos laborar, que es gestión educativa. El segundo punto es la docencia. A los que nos llama la atención la docencia. ¿Qué es la docencia? La docencia no solamente dar clase, la docencia va a inscribirse dentro del campo educativo como la actividad que nosotros tenemos para promover conocimientos, los cuales se van a situar de forma especial. El docente siempre es especial. ¿Por qué? Porque nosotros somos los específicos. ¿Para qué? Para poder instruir, para poder ser los líderes. El docente debe de tener una visión humanista y es lo que vas a desarrollar dentro de esa licenciatura y principalmente con la familia del campus IMESAT Cancún. Desarrollar una visión humanista, el cual debemos de estar actualizados constantemente, debemos de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje y deber tener una buena expresión oral y sobre todo saber que no todos aprenden de la misma
manera. Por lo tanto, dentro de este proceso que tú vas a tener en la carrera de Ciencias de la Educación, se te va a enseñar e instruir desde cómo plantear los canales de aprendizaje hasta cómo conocer los estilos de aprendizaje y relacionarse con una inclusión educativa o con una inclusión en el aula. Ya tenemos el segundo. Entonces tenemos el primero: gestión educativa, docencia y capacitación. Si te gusta la capacitación, dentro de la parte de la capacitación es explicar y demostrar la forma correcta en el cual se realiza una tarea, en el cual se realiza una actividad, ayudar al personal a desempeñarse desde sus cargos o de cual sea el cargo que tenga. De igual manera, podemos nosotros permitirnos esta parte de la empatía, esta parte de la capacitación a trabajadores, esta parte de la evaluación de resultados, esta parte del por qué, afianzar los conocimientos por medio de una capacitación. Recuerda que el que enseña es quien más aprende. Y como te digo, nosotros podemos trabajar dentro de una empresa, dentro de una institución formadora de docentes, dentro del área de la investigación, desde la parte de la administración pública, y sobre todo la finalidad de la capacitación en el área de Ciencias de la Educación es orientar al personal, formar el trabajo en equipo, apoyar el desarrollo de profesionistas. Para esto hay que detectar los problemas y generar estrategias, que ahí es donde tú como educador o como licenciado en Ciencias de la Educación tienes el método, la metodología y el conocimiento para aplicarlo. Siguiente punto en el cual nos podemos desarrollar es en la intervención pedagógica, desde la parte del diagnóstico de las necesidades educativas del aula. Nosotros vamos a trabajar con alumnos y ahí es donde empieza nuestra intervención pedagógica. Y como tienes la terminal de psicología infantil, nuestra intervención sería en el área psicopedagógica, porque se favorece este vínculo de orientación educativa, este vínculo de la inclusión, este vínculo de favorecer la enseñanza-aprendizaje desde el área emocional, social, para potencializar las capacidades del alumno, para potencializar la naturaleza que tiene el alumno y sobre todo para estudiar estos procesos de aprendizaje que tiene el alumno. Estudiar la parte contextual de la conducta, estudiar el por qué el alumno se relaciona de diferentes maneras. Ok, dentro de esta parte ya tenemos que tú como licenciado en Ciencias de la Educación te puedes desarrollar en la gestión educativa, en la docencia, en la capacitación, en la intervención psicopedagógica, y al igual tenemos el punto de la orientación educativa, el cual es el elemento básico para ayudar a los alumnos y a las alumnas al desenvolvimiento integral como personas, para hacerse responsables, para hacerse formativos y para su futuro educativo y laboral, que es muchas veces lo que nos falta a nosotros. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar no sabía en sí qué es lo que quería estudiar, porque no se me realizó nunca un test o no se me realizó nunca un asesoramiento, una orientación para saber eso. Entonces tú, como licenciado en Ciencias de la Educación, tienes la oportunidad de favorecer a los alumnos o a las personas en el cual te vayas a desarrollar a no cometer el error, ¿no? A cometer esta parte de saber qué es lo que queremos, saber qué es lo que vamos a estudiar, desde la parte de aspecto familiar, desde la parte del aspecto escolar y sobre todo el aspecto vocacional. El segundo punto en el cual nosotros nos podemos desarrollar como licenciados en Ciencias de la Educación, y el último, que es diseño y evaluación curricular. Cuando nosotros hablamos de currículum, es las clases que se dan, las clases como lo estamos dando, lo que nos marca el gobierno, que tenemos que dar geografía, historia, etcétera, etcétera. A eso le llamamos nosotros currículum. Sin embargo, como diseñador y evaluación curricular, nos estamos enfocando a evaluar continuamente los aspectos internos y externos del currículum, es decir, cómo lograr los aprendizajes correctos del alumno, cómo lograr los aprendizajes satisfactorios del alumno. No queremos decir que vamos a eliminar lo que ya tenemos, no, sino que es buscar las estrategias para que el alumno pueda favorecerse, para que el alumno pueda tener este proceso de enseñanza-aprendizaje correcto. Dentro de esta parte tiene que ver con la planeación del aprendizaje, buscar la calidad del aprendizaje y sobre todo evaluar los resultados y comprender los objetivos que yo quiero, que van desde el estudio del programa de la asignatura, es decir, si estamos hablando de español, desde el estudio del programa de la asignatura, la conducta del alumno y la estrategia que yo quiero implementar. Esto es lo que como licenciado en Ciencias de la Educación con terminal en Psicología Infantil te ofrecemos en la escuela IMESAT Unimecacu.
y sobre todo tienes una amplia gama de libros, una amplia gama de acervo bibliográfico en el cual te puedes documentar, siempre con acompañamiento de tus instructores, siempre con acompañamiento de tus maestros. Y sobre todo ten en cuenta que al unirte a esta licenciatura de Ciencias de la Educación vas a encontrarte con una gran familia, la familia IMESAT.